Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias a todas las personas que vinieron. Bendíceles, cuídales, Señor. Al pastor, a la pastora, Señor, bendíceles. Bendice también a los que vienen en camino, pero también bendice a los que nos ven a través de este medio, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma de cielo, me diste vida para que no descendieses a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y en la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando desciende a la sepultura? Te alabaré de polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén, amén. Y hay que alabar a Dios hoy en este día. Y en Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Amén. Ser cambiado.
de Dios en nuestros corazones. Amén. Y la palabra de Dios en 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que me mandó de las tinieblas, resplandecerá la luz, y es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy me quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy me quiero adorar. Bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy me quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Porque cada día la presencia del Señor
Primera de Crónicas del 29 al 11 dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres el excelso sobre todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vestido en
grande es Dios. Bueno, porque grande es el Señor. Amén. Y la palabra de Dios dice en Salmos 36, 5 del 7, dice: Jehová, hazlo, Jehová, hasta los cielos llegan tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de los Dios, tu juicio abismo grande, oh Jehová, el hombre oh Jehová, al hombre y al animal conservas, cuando preciosa, oh Dios, en tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo, no me pierdo, vienes a
6 al 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz con Él, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre es. Tu sangre habla mejor que todo el amor en esta tierra. Justicia para mí, separa mi favor, Jesús, tu sangre. ¿Qué nos puede perdonar? ¿Qué nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre. Habla del amor de su corazón, un camino nos abrió, y hacerlo con valor, sin confianza terrenal. Jesús, tu sangre. ¿Qué nos puede perdonar? ¿Qué nos puede completar? Solo de Jesús, solo de Jesús la sangre.
Amén. Gloria al Señor. ¿Qué nos puede perdonar? Solo de Jesús la sangre. Solo la sangre del Señor nos puede perdonar. Bendito Padre, te damos gracias porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres santo, porque eres poderoso, porque eres perfecto. Y en tu gracia y en tu misericordia, Señor, nos alcanzaste y hablaste a nuestras vidas, a nuestros corazones, y nos ayudaste a entender de que en ti se encontraba la salvación, y que solamente en ti podíamos encontrar el perdón, y que solamente en ti se encontraba la vida, Señor. Cautivaste nuestro corazón, nos convenciste y nos acercaste a ti, Señor. Y el día de hoy aquí estamos convencidos de que somos tus hijos, convencidos de que hay una eternidad para nosotros, convencidos de que nuestros pecados han sido perdonados y de que el día de hoy somos criaturas nuevas, convencidos de que delante del Padre somos justos, y todo, Señor, por tu sangre. Tuya, Señor, sea la gloria por siempre y para siempre. Háblanos el día de hoy a través de tu palabra, y que nuestro corazón esté perceptivo, que esté sensible a tu voz, y que responda en obediencia y en disciplina. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Es bueno estar acá en la casa del Señor. El día de hoy vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 11 y verso 12, y capítulo 12. Vamos a estar viendo 2 capítulos. Así que si tú eres aquellas personas que no leen mucho su Biblia, el día de hoy van a tener un poquito más de Biblia. ¿Amén? Ustedes vienen dormidos. ¿No les gustó el comentario? Señor es bueno. 2 de Samuel 11 y 12, capítulos 11 y capítulo 12 estaremos leyendo el día de hoy. El sendero traicionero del pecado, nombre de telenovela de Telemundo, pero hablará a nuestros corazones. Bienvenidos a las visitas una vez más que están acá con nosotros. Y allá en la esquinita también veo caras que ya hemos visto antes. Bienvenidos, bueno tenerlos acá con nosotros también. Veo a alguien más por aquí, porque ya no veo borroso. Desde la última Coca-Cola que me tomé, como trae mucho azúcar, ya. 2 de Samuel 11 y 12, ¿estamos ahí? Tú sabes que el pecado es traicionero, ¿no? Te promete alivio, ¿no? Te promete placer, te promete la felicidad, te promete poder, te promete riqueza, pero nada de eso se hace realidad. Quizá momentáneamente un tiempo de placer, pero al tiempo se va todo, ¿no? Y nosotros tendemos a justificarlo y ver las razones por qué nosotros hacemos lo que hacemos. Yo pequé por esta X o Y razón. Yo hice esto y buscamos razones para justificar el porqué del pecado, y por eso nosotros debemos tener cuidado, porque no solamente nos hace daño, sino que todavía lo protegemos y lo justificamos, y eso nos arruina más la existencia. Verso 1 ahí del capítulo 11 de 2 de Samuel, una historia que tú ya has leído varias veces. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Había un tiempo cuando los reyes estaban ocupados, ¿no? El rey tenía que cuidar del pueblo, y en los momentos de batalla pues tenía que estar al frente de la guerra. No es como ahora que el presidente desde una oficina da la orden para que vayan y destruyan. No, antes el rey acompañaba al ejército. Bueno, David le dio un pequeño cambio a la costumbre, y dice que en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, dice, David envió a Joab, no fue él, envió a otro, envió a Joab y lo mandó con sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, ¿qué dice? Se quedó en Jerusalén. Vamos a ver cómo
este sendero del pecado. ¿Cómo un pecado, mis hermanos, nos lleva a otro? Y nos lleva a otro más grande. Y nos lleva a otro más grande. Si nosotros no estamos alertas, despiertos y sensibles, no nos vamos a dar cuenta de que vamos en un camino de destrucción. Cualquiera diría, bueno, no hay ningún problema, David, es tiempo de descansar, has ganado tantas batallas, tienes un ejército fuerte, ya tienen estrategias de guerra, bueno, vayan ustedes, yo me puedo quedar. No, pero era que él tenía que estar ahí. Y a veces cuando olvidamos cuáles son nuestras responsabilidades, nosotros le estamos dando partida al diablo también para que obre en nuestra vida si no estamos nosotros alertas. O acá el pecado de David es un pecado que puede ser subestimado. Pudiéramos decir, no es tan grave, David, que te quedes. Lo que pasa es que si no estamos ocupados en lo que debemos estar ocupados, nuestra mente va a divagar y se va a ir para otro lado. Cuando tú no haces lo que tienes que hacer, vas a hacer otra cosa. No te vas a quedar sin hacer nada. Y es muy probable que esa otra cosa se convierta en un pecado, ¿no? David aquí no estaba alerta y no se estaba dando cuenta de la seriedad de esa falta que estaba él teniendo en ese momento. Solamente se quedó en la casa, diríamos nosotros, ¿no? Adán, en el huerto del Edén, con Eva, se les dio una orden pequeña: no comas de este árbol. Y hasta el día de hoy nosotros llevamos las consecuencias por un pequeño pecado, diríamos nosotros. No, por la falta delante de Dios es grave. Lo veíamos unas semanas atrás, la gravedad del pecado. Tanto furor e ira de Dios para con el pecado quiere decir que eso es algo grave. No debemos subestimar nosotros el pecado. Adán y Eva subestimaron el poder del pecado. María, la hermana de Moisés, subestimó el pecado de la murmuración y terminó con lepra. Saúl subestimó la desobediencia y el tiempo de que Dios le mandó a destruir a los amalecitas, y él falló y Dios le dijo: el reino ya no va a ser para ti, va a ser para mí. Y Dios lo desechó. Es que este es el pecado de la negligencia. El pecado que vemos acá en David al inicio es la negligencia. Tenía que estar haciendo algo y no lo estaba haciendo. Cuando las responsabilidades que Dios nos da comienzan a perder valor, mis hermanos, vamos en el camino equivocado. ¿Cuáles son las responsabilidades que tú tienes, mi hermano y hermana, dadas por Dios? ¿Qué valor tienen esas responsabilidades en tu vida? Si esas responsabilidades no son tan valiosas, vas en el camino equivocado. Estás propenso a que se agrave la situación. Antes leías la Biblia más que ahora, quizá. Antes orabas más que ahora, quizá. Antes te congregabas más constantemente que ahora. Y a veces ese pequeño pecado insignificante ante nuestros ojos realmente está destruyendo más en nuestra vida. Esto nos puede ayudar para evaluar nuestra vida el día de hoy, si nosotros estamos pecando de negligencia. ¿Cómo está tu vida espiritual, mi hermano? ¿Cómo va tu vida con el Señor? ¿Cómo va tu relación con el Señor? ¿Está fortaleciéndose cada día más o está debilitándose? ¿Se ha estancado quizá? Negligencia. David empieza con un pecado de negligencia. Mira lo que dice el verso 2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Recuerda, se había quedado en casa, el ejército se fue Joab con el ejército, están peleando ellos allá, David está en casa y ahora no sabe nada que hacer. Dice que se levantó de su cama, se paseaba sobre el terrado de la casa real y desde allá arriba vio a una mujer que se estaba bañando. Y no fue accidente, porque se quedó viendo, porque dice que era muy hermosa. Y mientras ella se bañaba, David la estaba viendo. Verso 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: bueno, aquella es Betsabé, es la hija de Eliam, es la mujer de Urías, está casada, David. Bueno, David es el rey y envió a David mensajeros y la tomó y vino a él
y él durmió con ella. Es el rey. Ella no puede negarse. Es abuso. Un pecado te lleva a otro pecado. Si no detenemos lo primero, vamos a seguir avanzando. Dice el final del verso 4: luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y le envió a decir a David: hey David, ¿qué crees? Estoy encinta, estoy embarazada. Verso 6: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías. ¿Recuerdas? Urías es el esposo de Betsabé. Mándame a Urías, el esposo de Betsabé. Y Joab envió a Urías a David. Verso 7: y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Llega Urías con David y le dice: oye Urías, cuéntame, ¿cómo está la batalla? ¿Cómo está la gente? ¿Está con fuerza? ¿Está con ánimo? ¿Están ganando? ¿Están triunfando? ¿Están avanzando? Pero sabes que en el corazón de David, embaracé a tu esposa. Pero se acerca de una forma hipócrita, de una forma falsa, como que si le preocupara lo que está sucediendo en la guerra. La Biblia no oculta el carácter de los hijos de Dios, lo pone al descubierto para nuestro beneficio, para que no caigamos nosotros en los mismos errores. Esa es la intención de la Escritura. El verso 8 dice: después le dijo David a Urías: mira, desciende a tu casa, ve a tu casa, Urías, vienes de la guerra, estás cansado, ve a tu casa, lava tus pies. Y Urías salió de la casa del rey y le enviaron un presente de la mesa real. Le mandaron comida, manjares, vino, qué sé yo. Mira Urías, te va a dar un trato especial, ¿no? Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Urías dijo: espera, aquí están en guerra, Joab está durmiendo en tiendas, ¿cómo es posible que yo vaya y me la pase bien con mi esposa en la casa? No, yo me voy a quedar durmiendo en la puerta de la casa real. Y si te saltas hasta el verso 13 de ese mismo capítulo, verso 13, David dice que lo convidó a comer y lo convidó a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. David dijo: espera, este lo emborracho, y ya bien borracho, seguramente va a ir con su mujer y yo me limpio las manos. Ese niño se lo cargo a Urías. Esta historia no es desconocida. Esta historia las escuchamos en nuestro trabajo. Esta historia no es ajena a nosotros, mis hermanos, pero empieza con un pequeño pecado. Y aquí vemos cómo el pecado, hermano, si no te das cuenta, te lleva a más pecados. Porque del pecado de la negligencia, ahora David pasa al pecado de la codicia, cuando deseamos lo que no es de nosotros. La Escritura dice que eso es codicia. No podemos codiciar la mujer de nuestro prójimo, dice el mandato en la Escritura, ¿no? David pasa de negligencia a codicia, falta de contentamiento con lo que él tiene, no está tranquilo con lo que él tiene, necesita más. Y pasa al otro pecado, que es el adulterio. A David se le van multiplicando los pecados. Y para este punto quizá uno se pueda preguntar: ¿qué es lo que sucede en el corazón de un hombre o una mujer de Dios que va avanzando en el pecado y no sucede algo en su conciencia? Para este momento en el relato de Samuel, uno se pregunta: oye David, si tú eras un hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué pasó?
¿En qué momento se te perdió la sensibilidad del pecado y no te diste cuenta de que estabas mal con el Señor y lo que hiciste fue tratar de tapar el pecado con otro pecado? Y como no funcionaba, pues con otro pecado. ¿En qué momento pudiera suceder eso en nuestras vidas, mis hermanos? Y ahí vemos el pecado de David. Sigue igual en ese camino. Por eso se llamaba el sendero traicionero del pecado. Hay un pecado más de David aquí, es el pecado de la hipocresía. Aquel que se acerca con una apariencia falsa. Oye, Urias, ¿cómo está la guerra? Cuéntame, me interesa cómo está la salud de los soldados. ¿Está todo bien? ¿Están en ánimo? ¿Están con fuerza? ¿Van ganando? ¿Necesitan más viáticos? ¿Necesitan comida? ¿Necesitan más armas? ¿Cómo le podemos hacer, Urias? Urias, te has cansado tanto en la guerra. Mira, ¿por qué no pasas un rato con tu esposa, descansas y después regresas a la batalla? Me preocupas, Urias. Pecado de hipocresía de David. De ahí viene el pecado de la manipulación. Lo embriaga para que haga lo que David quiere hacer. Manipulación. La Escritura dice que la manipulación es semejante a la hechicería, al pecado de hechicería. David cayó en esa falta. Ya que está borracho, no va a ser consciente de lo que está haciendo y se va a lograr mi cometido, dice David. Sin embargo, Urias salió justo y mucho más justo que David. Esto es muy común en la Escritura, la manipulación. Judas fue uno de ellos. Traicionó al maestro. Recuerda su historia. También Jacob con Isaac. Jacob se disfrazó de Saúl para engañar a Isaac y que le den la bendición. Eso es manipulación, es tipo de engaño. Para poder alcanzar los propósitos y los fines personales, manipula, arma todo un show para que eso se dé. Labán de la misma forma engaña después a Jacob y Dalila engaña igualmente a Sansón. Es una práctica muy común en la humanidad, desgraciadamente. ¿Cuál es el gran problema que sucede para este punto después de la negligencia, la codicia, el adulterio, la hipocresía y la manipulación? ¿Qué sucede en el corazón de alguien que continúa con esa vida y no hay ni un remordimiento y ni siquiera hay una chispa de vergüenza o de culpa? ¿Qué es lo que pasa? La Escritura a eso le llama tener una conciencia cauterizada. Cauterizado lo que quiere decir es quemado. Sabes que cuando tú te quemas comienzas a perder sensibilidad. Yo trabajé en la cocina por muchos años y te quemas mucho las manos y te queman los brazos y llega el momento en que agarras las cosas calientes y ya no te queman porque se pierde la sensibilidad poco a poco, ¿no? Es algo que después se vuelve a recuperar, pero las personas que trabajan en construcción pudieran decirme igual, han perdido sensibilidad en las manos, ¿no? Por el trabajo duro. Bueno, el corazón, cuando está cauterizado, dice la Escritura, refiriéndose al área moral de la vida del ser humano, llega el momento en que ya no es sensible al pecado y lo practica como que si fuera cualquier cosa, como que no pasa nada, como que no le afecta nada, como que a Dios no le importa el pecado. Es porque la conciencia se ha cauterizado, ha perdido sensibilidad. Peca y ya no tiene vergüenza, ni tiene temor de Dios. Ya no siente que sea malo. Se evalúa y dice, no está tan grave el asunto. Una conciencia cauterizada. Bueno, Dios nos exhorta a tener una buena conciencia. Dios nos exhorta a poder distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo y mantener nuestra integridad. Sigamos con la historia de David, verso 14. Ya vimos que el pecado subestimado nos lleva a muchos pecados. Verso 14 dice, venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. ¿Recuerdas que Urias no se fue a acostar con su mujer? Se le fue la cruda y ahora David dice, voy a escribirle una carta a Joab,
el que está allá en la guerra, el capitán, el jefe, el que está manejando todo el asunto, le voy a mandar una carta y se la voy a mandar con este mismo Urías. Verso 14 dice que esa carta la envió por mano de Urías. Verso 15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retírense de él, para que sea herido y para que muera. Este es David, el tremendo rey de Israel, un hombre conforme al corazón de Dios. Si él cayó, nosotros podemos caer. Por eso necesitamos estar alertas, despiertos. La Escritura nos exhorta a estar velando, porque esto es muy fácil en que tú y yo caigamos. Dice la Escritura que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y tú y yo somos la presa, mis hermanos. Debemos estar alertas, despiertos. David dice: esta es la única solución que encuentro ahorita a mi problema, es quitarle la vida a Urías. Y le dice a Joab, y ahora está involucrando a otros en su pecado. Joab no se puede negar tampoco, es un súbdito del rey. ¿Ven la gravedad del pecado cuando no se detiene a tiempo? Alcanza barbaridades. Hermano, otro principio para nosotros es de que el pecado nos arrastra a lugares donde nunca nos hubiéramos imaginado llegar. El pecado te arrastra, mi hermano, si no lo detienes, y te lleva a lugares donde nunca imaginaste estar. Samaria en una ocasión está sitiada y tienen mucha hambre, y ¿qué crees que hicieron las madres? Se comenzaron a comer a sus bebés. Porque el pecado nos arrastra a lugares donde nunca nos hubiéramos imaginado llegar. Eso de la negligencia dio un salto al asesinato. El pecado no confesado, mi hermano, también arrastra a otros. Ahora Joab está involucrado. No sé si para este punto, mi hermano y mi hermana, puedes ver que el pecado, aunque lo veamos insignificante, es muy peligroso. Quizás tú dices: bueno, yo no creo que sea tan grave que no lea la Biblia durante la semana, que no tenga un tiempo de estudio con la palabra de Dios. Quizás no es tan grave. Bueno, mi hermano, ese es el problema, que lo vemos insignificante y nos puede llevar a grandes pérdidas. Nos puede llevar a grandes pérdidas. Una pequeña corrección, a lo que le llamamos a veces travesura a nuestros hijos, con la Biblia le llama pecado, y si no estamos alertas, lo puede llevar en un camino de destrucción y de perdición. Así que debemos estar nosotros alertas. Algo que la Escritura nos relata varias veces es de que nosotros estamos en guerra. Dice la Escritura: ponte la armadura de Dios, porque estamos en guerra, ¿no? Y no sé si alguna vez has estado tú en la guerra, y yo no recuerdo haber estado en una. Hemos tenido algunas guerras en la casa, pero no se comparan a una guerra militar. Pero no es tiempo para descansar, para relajarte, para distraerte. Es tiempo de estar alerta, ¿no? Si has visto las imágenes de lo que está sucediendo allá en Ucrania, por ejemplo, te das cuenta de que la gente está alerta, está al pendiente, están en las barricadas, están despiertos, alertas, porque en cualquier momento llegan el otro bando. Y es necesario estar alerta. Bueno, la Escritura pone la misma escena con la iglesia el día de hoy. Estamos en guerra, estamos en un campo de batalla, y como soldados deberíamos estar alertas nosotros. Pablo dice que el soldado se tiene que esforzar para honrar al que lo tomó por soldado. También dice que nos da un ejemplo de un atleta, y Pablo dice que el atleta no recibe la corona a menos de que luche legítimamente. Debe haber un esfuerzo para el logro, ¿no? Y también dice que el labrador nunca come del fruto sin antes haber trabajado primero. 2 Timoteo capítulo 2. Entonces es necesario que nosotros estemos alertas y despiertos en la vida que el Señor nos ha permitido vivir en esta época. No sé si tú estás alerta, mi hermano, con los
programas de televisión que ven tus hijos. No sé si tú estás alerta con los juegos que juegan tus hijos a través del celular, o las tablets, o la computadora, o lo que tenga acceso. No sé si tú estás alerta a la música que escuchan tus adolescentes, pero estamos en medio de una guerra. Y la iglesia se duerme muchas veces en eso porque dice, no es gran problema, no es un gran pecado, no hay que exagerar, no seas tan legalista. No, estamos en el camino, en el sendero del pecado, que nosotros lo vemos como insignificante, pero nos puede llevar a finales totalmente destructivos. Somos la iglesia de Cristo. Somos la novia del Señor por la que viene, sin mancha y sin arruga, perfecta y pura, dice Pablo. Debemos estar alertas. No podemos seguir jugando a la iglesia. Este no es un club social donde venimos a hacer amistades o a relajarnos o porque no tengo nada que hacer el domingo. Venimos a honrar a nuestro Dios, a nuestro Señor, el que murió en la cruz por nosotros. Eso es a lo que venimos aquí. Y entre semana nos encargamos de mantener un testimonio puro para que no se hable mal de ese Señor que murió por nosotros. David se descuidó y ese descuido lo llevó a otro, lo llevó a otro, lo llevó a otro, lo llevó a otro. Llegó el momento en que su corazón ni siquiera sabe que está fallando de Dios. Está tan adormecido, tan cauterizado que no se da cuenta que le está fallando a aquel que lo llamó por rey. Mi hermano, esto es de alertarnos. Esto es de ponernos alertas. La Escritura nos exhorta a temerle a Dios. Que Dios viene con su ira sobre el pecador. Entonces debemos estar alertas, debemos mantener alertas nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro corazón, todo lo que nosotros podamos alertar. Verso 26. Oyendo la mujer de Urías, saltemos hasta el verso 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, porque en el trozo que nos saltamos, ahí está el relato. Murió Urías, lo dejaron hasta el frente y lo mataron. Alcanzó su cometido David. Betsabé, la esposa, escucha, mataron a Urías, hizo su duelo, pasó su momento de luto, pero ya que pasó el luto, le envió David y la trajo a su casa. Y entonces se convirtió ella en su esposa y le dio un hijo. Y hasta aquí no habíamos escuchado a Dios, pero el escritor nos prepara el corazón para lo que sigue. Dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. A nosotros nos gustaría, mis hermanos, o al menos a mí me gustaría, que en mi primera falta Dios me apareciera o me mandara un ángel o me mande un castigo, lo que sea, pero que me alerte para no continuar. Aquí vemos a un negligente que entre varios pecados llega al punto del asesinato. Y su conciencia como que no le advirtió, y si le advirtió, la ignoró. Porque también nosotros podemos decirle a nuestra conciencia, cállate, yo sé lo que te voy a hacer. Dice acá el escritor, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Otro principio, mis hermanos, ya vimos varios. El pecado no puede ser subestimado, el pecado nos lleva a más pecado, el pecado nos arrastra a lugares donde nunca nos hubiéramos imaginado estar, y aquí podemos ver algo que tú y yo debemos tener presente en cada momento de nuestra vida, y es de que Dios, mi hermano, ve siempre el pecado. Dios nos cierra sus ojos ante el pecado. Tú puedes cometer el pecado en soledad, en oscuridad, donde nadie te vio, pero Dios, mi hermano, Dios sí te vio. Dios sí nos vio. Podemos hacer actos buenos con un corazón oscuro, pero Dios ve eso también. Podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios no nos podemos engañar. Dios ve el pecado. No hay pecado que se oculte de Dios, y no hay pecado que Dios no ponga
de manifiesto. Sabes que en la revelación de Dios, Dios se encargó de que esta historia de David saliera a la luz. Dios se encarga también de poner en manifiesto nuestro pecado, porque a Dios le desagrada el pecado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 6, te lo voy a leer. Y esto es para que no abusemos nosotros de la gracia, porque a veces tendemos como David a abusar de la gracia. Y como Dios todavía no me ha mandado un rayo, como que paso al otro nivel. Y si Dios todavía no actúa, bueno, hago lo otro. Y si Dios no actúa, hago lo otro. Mira lo que dice 2 de Pedro 2, 4, 6. Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al infierno en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. Entonces Pedro dice, ¿sabes una cosa? Aquellos seres celestiales que estaban cerca de Dios allá en el cielo, cuando ellos pecaron, bueno, no se les perdonó a ellos. O sea, no creas que a ti se te va a perdonar. Si no se les perdonó a ellos, dice Pedro, tampoco a nosotros. Verso 5. Y si tampoco dejó sin castigo al mundo antiguo, pero perseveró a Noé, hablando de justicia, de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y Pedro dice, ¿recuerdas esta otra historia? El diluvio también, cuando el pecado de la humanidad llegó hasta el cielo y Dios dijo, hasta aquí con la humanidad, mandó un diluvio, acabó con todos y nada más se salvaron 8. Dice Pedro, bueno, a ellos tampoco los dejó sin castigo Dios. Verso 6. Y si condenó a destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, también dice, las puso como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Entonces Pedro dice, estas historias son un ejemplo de lo que Dios hace con el pecado. Hermano, el pecado es lo peor que le ha sucedido a la humanidad, así que como iglesia no podemos nosotros estar jugando con el pecado. Es peligroso. Es muy peligroso. Pasemos al capítulo 12 de 2 de Samuel. Aquí vamos a tener una lectura un poquito larga. Si quieres, escúchala nada más. Empezando del verso 7. ¿Recuerdas que el escritor nos dijo, a Dios no le agradó lo que David había hecho? Pero Dios no se queda con nada más no me gustó. Eso que hiciste, David, no estuvo bien. No, Dios no se queda con eso. Dice el verso 7, entonces dijo Natán, este es el profeta, a David, después de que le contó una historia para ver qué reacción tenía David. David cayó en la trampa. David le dice, entonces Natán le dice, David, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Y le comienza a dar un relato el profeta David de las cosas que Dios ha hecho por él. Mi hermano, y si tú el día de hoy te encuentras en un pecado constante, o sabes que en tu corazón hay pecado, que no has confesado a Dios, lo que la Escritura acá nos exhorta es a recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Y si Él ha hecho tantas cosas buenas por nosotros, ¿por qué no nosotros deberíamos de arreglar nuestros asuntos con Él? El profeta le dice al rey David, esta es la palabra de Dios. Dios te está diciendo esto, yo te ungí por rey sobre Israel, David. Y yo te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor y te di las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y te di la casa de Judá. Y cuando está hablando de la casa, está hablando de todas las tribus, de toda la gente. No creas que es una casa de real estate que nos está dando, sino que es toda el pueblo de esos lugares. Y dice, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. David, yo he hecho tanto por ti, le está diciendo Dios. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Si Dios ha sido tan bueno, ¿por qué le hemos dado tan poco valor a la voluntad de Dios y hemos decidido mejor hacerlo mal? ¿Ha hecho cosas buenas Dios en tu vida, mi hermano, mi hermano? Ha hecho maravillas en tu vida. Y esa es la exhortación de la Escritura. Si Él ha sido tan bueno,
¿Por qué nos cuesta ir delante de Dios con un corazón honesto y sincero y decir, este es mi pecado, ya estoy hastiado de eso? Si nos tiene con vida el día de hoy. Dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios le está diciendo el detalle de ese pecado. David no puede negarse, no puede decirle, Señor, no fui yo. Dios lo ve todo, mi hermano. Por lo cual, dice el verso 10, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, dice Dios. Dios le dice a David, David, en tu casa vas a tener problemas todos los días de tu vida, porque me menospreciaste a mí, dice Dios. Y ahí es donde nos toca reflexionar si hay problemas en nuestras familias. ¿Será consecuencia del pecado? Dice, la espada no se apartará jamás de tu casa, porque me menospreciaste. Y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. De entre los tuyos, David, se van a levantar los que quieran quitarte la vida. Y sabes que los hijos de David quisieron quitarle la vida para quedarse en el trono. David lo ves huyendo de Saúl antes de ser rey y después de ser rey, también de los hijos. No sé si te diste cuenta que la negligencia al principio, que parecía inofensiva, trae una desgracia para siempre. No se apartará la espada nunca de tu casa. Hasta el último día de tu vida, David, vas a tener conflictos en tu familia graves. Santo Dios. Dice el 11, no así, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. De Dios enfrentando el pecado. Aquello que tú hiciste en secreto, David, yo me voy a encargar de que te pase lo mismo, pero a los ojos de todos. Verso 13. Entonces dijo David a Natán, ¿qué contra Jehová? Y Natán le dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. El pecado del adulterio era la muerte, y David no murió. Y entonces el profeta le dice, Dios te va a quitar esa consecuencia de ese pecado. El pecado de adulterio no se te va a cobrar, David. No vas a morir. Por eso David en su salmo dice, si me hubieras pedido sacrificio, yo te lo hubiera dado. Pero no hay un sacrificio para el perdón del adulterio. Por eso escribe ese salmo David. Verso 14. Mas por cuanto con este asunto, este es el otro pecado. Pecado de adulterio, no te voy a cobrar la vida, pero hay otro pecado, le dice Dios a David. Mas por cuanto con este asunto tú hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por el adulterio no te voy a quitar la vida, te la voy a perdonar, pero tus actos hicieron que los enemigos hablaran mal de Dios. Y por eso, dice Dios,
ese bebito que viene de Betsabé me lo llevo, se va conmigo. Y uno diría, ¿pero qué culpa tiene el bebé? No, es que la muerte para el que está en el Señor es buena, porque se va a la presencia de Dios. El que sufre es el que quiere. Ese niño está en mejores manos con Dios que con David y Betsabé. Y dijo, me lo llevo. Verso 15. Y Natán se volvió a su casa, es el profeta, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a luz, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en la tierra. Se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso, estaba tirado en el suelo en su cuarto. Él no quiso, él no comió con ellos pan. Está ayunando, está orando, está tirado en el suelo, está rogándole a Dios. Pasaron 7 días, verso 18. Al 7º día, el niño murió. También los siervos de David, al hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ya murió? Murió el nene, están hablando ellos. Dice, si no nos oía cuando estaba vivo, imagínate que está muerto, ¿qué va a pasar con el pobre David? Decían los ancianos. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, echó aceitito encima, se cambió las ropas, entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró. Eso es abrazar las consecuencias. Cuando tú eres consciente, mi hermano, de tu pecado, cuando tú dices, como David dijo, he pecado contra Dios, cuando la consecuencia del pecado llega, tú la recibes, porque ahora hay un sentido de justicia en tu corazón y dices, me lo merezco, estoy cosechando lo que sembré, he recibido lo que me corresponde. ¿No hay un sentido de enojo, de molestia contra Dios de parte de David? ¿No hay un sentido de por qué a mí, Señor? No, porque hay una conciencia de justicia en el corazón. Y David lo que hace cuando va con Dios, el que se llevó a su hijo, es adorar a Dios. Y dice ahí la escritura que llegó al templo y adoró. Después regresó a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Verso 21. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Viviendo el niño aún, tú ayunabas y llorabas, pero ahora que está muerto te levantas y comes. No te entiendo, David. Ahorita es cuando deberías de estar de luto, porque ahorita sí ya se murió. Y entonces David le responde y dice, cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y yo lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? David sabe y es consciente de que ese niño que va a morir es el resultado de su pecado. No es que Dios es un Dios malo, no es que Dios es un Dios descorazonado, maligno, destructor. No, Él reconoce que es por su pecado. Y dice, ¿qué tal si Dios tiene misericordia y no se lleva al niño? ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayuno? Dice David.
¿Podré yo hacerle que salga de la tumba al niño? No. Dice, yo voy a él no vendrá a mí. Yo voy a ir donde está él. El niño está en la presencia de Dios. David dice, va a llegar mi día cuando yo me vaya. Él no va a venir a mí, pero yo sí voy a ir a él. Una esperanza para aquellos que tenemos algunos parientes que ya han partido. ¿Sí? Pero lo que quiero que veamos, mis hermanos, y no perdamos de vista, es el sendero traicionero del pecado. Nuestras consecuencias también abarcan a otros. Tenemos a una Betsabé, que se le murió al hijo. Tenemos gente en el palacio, los ancianos que llaman aquí, que también están dolidos por lo que está pasando. Nuestro pecado, mis hermanos, no solamente nos afecta a nosotros, afecta a todos los que están a nuestro alrededor. Y cuando la consecuencia llega, no solamente a mí me llega, nos llega a todos la consecuencia. Por eso es necesario estar alertas, porque cuando vemos las primeras huellas del pecado en nuestra vida, no lo veamos insignificante, no le quitemos importancia, no le quitemos valor. Cuando la voluntad de Dios nos está dirigiendo, nos está dando un punto claro, mis hermanos, no menospreciemos la voluntad de Dios. Porque nuestro corazón se puede cauterizar y quitar la sensibilidad de la voz de Dios. Otro principio que esto nos enseña, mis hermanos, es de que las consecuencias del pecado son duraderas. Las consecuencias del pecado no son momentáneas. Hay pecados nuestros que cargaremos con la consecuencia por el resto de nuestras vidas. Es necesario ver al pecado como lo que es, grave. No podemos nosotros quitarle ese peso al pecado. Son duraderas las consecuencias. Dios le perdonó el pecado a David de la muerte, pero la consecuencia no se la quitó. Así que hay consecuencias que podemos llevar nosotros el resto de nuestra vida. Y otra cosa, mis hermanos, que Dios es el que decide cuándo empiezan las consecuencias. Yo decido cuándo peco, pero Él decide cuándo llegan las consecuencias. Mira lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Nadie se burla de Dios. Nadie se puede burlar de un Dios santo. Ni siquiera David, que estaba tan cerca, un hombre conforme al corazón de Dios. No podemos nosotros burlarnos de Dios. Un último pasaje y con esto termino. Salmos 2:12 dice: honrar al Hijo para que no se enoje. Está hablando de Jesús. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, porque se inflama de pronto su ira. Es necesario, mis hermanos, que nuestras vidas reflejen a un Espíritu Santo que habita en nosotros. Podemos engañarnos entre nosotros, mentirnos entre nosotros, presentarnos una apariencia entre nosotros, como David lo hizo con Urías. Pero tarde o temprano, Dios saca a la luz nuestra maldad. Y tarde o temprano, el Señor trae las consecuencias. Porque nunca nadie lo ha hecho y nunca nadie lo hará, burlarse de Dios. No podemos burlarnos de Dios. Cierra ahí tus ojos.
Hermanos, Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por la historia de David relatada por Samuel, porque nos recuerda, Señor, que tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios de poder, también eres un Dios de misericordia y de amor, pero eso no es una luz verde para que pequemos. Señor, hemos cometido tantos pecados de los cuales no nos han llegado las consecuencias todavía, y te pedimos fortaleza porque sabemos de que tarde o temprano llegarán las consecuencias. Y nos dé la fuerza para no desviarnos, sino que abrazarlas y entenderlas, las consecuencias, como justas, porque vienen de ti. No permitas que nuestros corazones se llenen de amargura cuando tu disciplina caiga sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque hoy hablas a nuestro corazón. Y seguramente a muchos acá nos exhortaste en alguna área de nuestra vida. Nos exhortaste a la pureza, nos exhortaste a la santidad, nos exhortas al temor a ti, a la honra para ti. A que cada uno de los actos que nosotros hacemos al día a día traen sus consecuencias. Ayúdanos a que nuestras acciones sean justas, sean honestas, sean honorables, sean honradas, porque sabemos de que tú vienes pronto y queremos que nos encuentres justos delante de ti. Queremos escuchar las palabras de buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Necesitamos escuchar esas palabras de tus labios, Señor. Pero para eso necesitamos el día de hoy ser los siervos diligentes. Señor, gracias porque David también nos da un ejemplo de sinceridad y de arrepentimiento al aceptar sus consecuencias tal como llegaron. Gracias, Dios, porque eso nos recuerda de que somos tus hijos también. Porque el hijo que ama al Padre, dice tu palabra, lo castiga. Gracias por las veces que vienes también con tu vara de disciplina, Señor, porque nos recuerda que nos amas y que quieres lo bien para nosotros. Ayúdanos a tener un corazón y una mente humilde, sometida, entregada, dispuesta, para que tú hagas la obra total en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hermanos, si el Señor habla a tu corazón el día de hoy, ahí donde tú estás sentado, puedes ir con el Señor y decirle: Dios mío, he hecho mi voluntad antes que tu voluntad. He tomado mis decisiones sin consultarte a ti. He dado mis pasos ignorando en tu dirección. Y el día de hoy te quiero pedir perdón. Y que me tomes en tus brazos. Y que me dé la salvación. Si te sientes alejado del Señor, también es el momento de decirle: Señor, perdóname porque he tomado una distancia espiritual contigo. Quizás he estado presente, pero mi espíritu ha estado lejos. Te pido el día de hoy que me ayudes a estar cerca de ti,
y que detengas mi andar si es similar al de David. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Nos preparamos para la ofrenda, mis hermanos. Abran su Biblia en 2 Corintios 9, de 5 a 13. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo que graciosamente y el que generosamente también llegará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que a uno de nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y gracias a mí al cielo, que come y para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente sube lo que los santos faltan, sino que también aumenta en nuestras acciones de gracias. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Padre, estamos aquí, Señor, porque venimos a aprender, a seguir queriendo ser mejores ante tus ojos. Traemos el diezmo, la ofrenda, Señor, que nos has puesto en nuestro corazón, porque sabemos, Señor, que si queremos que la palabra siga extendiendo y regándose, necesitamos ser bondadosos y sembrar nuestra semilla. En el nombre de Cristo te damos siempre la honra y la gloria, mi Señor. Amén. Pueden pasar, hermanos, que Dios los bendiga y los multiplique. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.